Doctora Silviani, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, que el micrófono no funcionaba. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están, doctores? Mucho gusto. Tiene el micrófono apagado, doctor Enrique. Sí, disculpen. Vamos a esperar que los médicos que están en la antesala se unan a la reunión para poder empezar. Vamos a darle unos 5 minutos. Ok. Buenas noches con todos, doctores. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí. Buenas noches con todos, doctores. Después más tarde. Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Mari. Hola, Carla. Hola, Carla, buenas Hola, noches. Buenas noches con todos.
Vamos a empezar nuestra reunión. Primero agradecerles su presencia a todos. Como saben bien, hace año y medio nuestras actividades de jueves académicos se vio interrumpida por la pandemia. Y bueno, vamos a retomarla ahora por este medio. En adelante vamos a tener reuniones periódicas con la frecuencia inicial de cada 15 días y seguro que después, contando con la participación de todos ustedes, de repente podemos hacerlo semanalmente. Entonces, para retomar estos jueves académicos, que básicamente estas reuniones donde todos nos juntamos básicamente para hablar de temas académicos, las mejores instituciones de salud son las que generan conocimiento. Así que vamos a aprender de nosotros, vamos a intercambiar opiniones y conceptos de diversas enfermedades y vamos a aprender, ¿no? Que los médicos aprendemos todos los días. Entonces, en esta oportunidad que retomamos los jueves académicos, quiero presentarles a la doctora Angie Siriani, que es médica dermatóloga formada en la clínica, en la Universidad Ricardo Palma, que ha hecho la especialidad por la Universidad de San Martín de Porras. Ella es dermatóloga y tiene un máster en dermatología pediátrica hecho en España. El tema que vamos a tocar hoy día es algo que está muy en la mente de todos, es acerca del COVID. Y en esta ocasión la doctora nos va a hablar de manifestaciones dermatológicas de esta enfermedad. Le voy a dar pase a la doctora, le agradezco nuevamente su participación y espero que la participación de todos ustedes para el éxito de estas reuniones en adelante. Doctora Siriani, por favor. Adelante. Hola, buenas noches con todos. Como dijo el doctor, hoy día vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas del COVID, que si bien no son las manifestaciones más frecuentes, sí tenemos que tenerlas en cuenta como para hacer un diagnóstico diferencial o en algunos casos hasta un diagnóstico precoz. Y como siempre digo, ¿no? La piel nos habla todos los días. Nosotros como médicos tenemos que aprender a escucharla y a leer también un poquito los signos que nos da de forma temprana y nos va a ayudar a hacer un mejor diagnóstico y a tener una visión más amplia de diversas enfermedades. Listo. Listo. Vamos a empezar con las manifestaciones cutáneas del COVID. Son varias manifestaciones que vamos a ir desarrollando una a una. Ahí vamos a hablar también de la frecuencia, del pronóstico que nos pueden dar las diversas manifestaciones, de la edad más frecuente de presentación también. Vamos a tratar muchos temas, una pequeña introducción del COVID en general, que probablemente todos lo manejan incluso mejor que yo. Vamos a ver la discusión temática y vamos a ir describiendo cada lesión que se puede presentar. Como ya saben, el COVID es una enfermedad sumamente contagiosa causada por el SARS-CoV-2 y fue reportada por primera vez el 1 de diciembre del 2019 en Wuhan, China. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó el estado de la enfermedad de emergencia de salud pública a pandemia. Y desde ahí estamos todos viviendo esta nueva normalidad. El COVID, como todos saben, es transmitido principalmente a través de gotitas respiratorias que contienen el virus y tiene un periodo de incubación que va entre los 2 y los 14 días, con un promedio de 5 días. Esto con las nuevas cepas está variando también un poquito. ¿Cuáles son los síntomas que todos conocemos que son los más comunes? Fiebre, tos, conjuntivitis, digeusia, anosmia, náuseas, diarrea, malestar general. Acá no están contados los síntomas dermatológicos porque realmente no son los que se presentan con mayor frecuencia. También se ha reportado dificultad respiratoria, falla respiratoria aguda, trastornos de coagulación, disfunción orgánica, complicaciones secundarias a una respuesta inflamatoria sistémica.
que esto es una de las manifestaciones que se pueden ver en pediatría, digamos que con mayor frecuencia, ¿no? Las manifestaciones cutáneas pueden formar, como ya dije, parte del cuadro de una infección viral, ¿no? Hay muchas enfermedades virales que tienen manifestaciones cutáneas. Entonces acá también vamos a tener que aprender a hacer un poco el diagnóstico diferencial, ¿no? Con el COVID-19 se han descrito muchos hallazgos en la piel, y entre los que se incluyen un rash morbiliforme, lesiones maculopapulares, lesiones purpúricas, lesiones urticariales, lesiones acrales de aspecto livedoide, que es el livedo reticularis, los pseudosabañones y erupciones vesiculares. Por ser una infección viral emergente, nueva, las manifestaciones cutáneas son presentaciones clínicas que deberíamos empezar a considerar también. Y por esto mismo, es una infección relativamente nueva, todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Hay un creciente número de reportes de casos y de series clínicas que han sido publicados y han descrito espectros de manifestaciones cutáneas asociadas a esta enfermedad. Entonces, las manifestaciones cutáneas del COVID-19 muestran una gran diversidad, son muy variadas, ¿no? Hay series de casos de todo el mundo que han identificado una variedad de posibles manifestaciones dermatológicas del COVID-19. Estas manifestaciones, infecciones virales en general, pueden derivarse de inoculación directa del virus, diseminación o reactivación del virus desde otro sitio, interacción del virus con el sistema inmunológico, respuestas inmunocelulares y humorales relacionadas que incluyen la acción de linfocitos y anticuerpos específicos contra el virus. Y no podemos descartar que algunas de estas manifestaciones cutáneas también sean secundarias a el tratamiento que se le da, ¿no? La frecuencia de estas manifestaciones en piel varían del 0,2 al 20,4% de los casos. No son las manifestaciones más frecuentes. El momento de la manifestación cutánea con relación al inicio de la enfermedad de COVID-19 son también muy difíciles de determinar. Hay manifestaciones que pueden empezar incluso antes de las manifestaciones sistémicas o respiratorias, como hay otras que aparecen después y que probablemente sean signo de mal pronóstico. La fisiopatología de estas manifestaciones todavía es incierta, aún está en estudio. Se trata de estudiar o se trata de entender cada manifestación y ver la fisiopatología de esa manifestación, porque todas funcionan, digamos, diferente, ¿no? Pero en general se ha demostrado que en la capa basal de la epidermis se encuentran receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual es un receptor en la membrana de la célula huésped, con una alta afinidad por la proteína S del SARS-CoV-2, siendo las diferentes manifestaciones dermatológicas en pacientes con COVID-19 reflejo de la interacción del virus directamente con la piel. Las respuestas inmunes hiperactivas por activación del complemento o por injuria microvascular se han descrito como posibles mecanismos fisiopatológicos que podrían explicar la presentación de las manifestaciones cutáneas por COVID-19. Todavía se están realizando esfuerzos para conocer la prevalencia de estas manifestaciones cutáneas en el contexto de la enfermedad, la relación temporal con otros hallazgos clínicos y la posibilidad de una enfermedad subyacente grave. Hay que hacer más reporte de casos, ¿no? Investigando acá en Perú, por ejemplo, se ha hecho solamente reporte de 5 casos. Yo me imagino que deben haber muchos más casos o lesiones cutáneas que de repente no se ha hecho reporte, no se han estudiado lo suficiente o simplemente no se ha llegado a hacer la asociación. Debido al continuo reporte de casos y realización de estudios centrados en la caracterización y clasificación de las lesiones vistas en pacientes con COVID-19, se ha elaborado una clasificación para describir los patrones clínicos de las manifestaciones cutáneas, su relación con aspectos demográficos, la severidad de la enfermedad y la relación con los síntomas y su pronóstico. Debido a que alrededor del 20% de los pacientes con COVID desarrollan manifestaciones cutáneas,
el reconocimiento y clasificación de las mismas es necesaria durante la evaluación física. No hay que olvidar, ¿no?, que no solamente debemos examinar la parte respiratoria, que es la más afectada, sino al momento de hacer el examen se tiene que examinar completo. Para examinar piel muchas veces se tiene que desnudar completamente al paciente. El algoritmo de la clasificación. Se propone la división de las lesiones en 3 principales grupos. Lesiones que no desaparecen con la presión. En esto está incluido el rash con petequias, lesiones isquémicas sacrales y lívido reticulares. Son lesiones que uno hace digitopresión y permanecen exactamente igual. Lesiones que desaparecen con la presión, como es el rash urticarial y el rash eritematoso, y el patrón de vesículas o costras y erosiones, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con diagnóstico de COVID, o con sospecha diagnóstica de COVID, tenemos hacer nuestro esquema mental de cómo es este rash por COVID o estas manifestaciones cutáneas, ¿no? Tenemos las lesiones que no desaparecen con la presión. Si es generalizado, podemos pensar en un rash con petequias, ¿no? Si es en la zona acral y son lesiones violáceas, pensemos en una isquemia acral. Y si es una lesión reticulada, como una red, con un patrón vascular de color rojo o morado, podemos pensar en lívidos reticulares, ¿no? Si ya tenemos lesiones que desaparecen con la presión, tenemos que ver si es que aparecen los ronchas o abones, si hay dermografismo positivo, que se puede hacer la prueba para ese dermografismo o en la misma zona de rascado del paciente. Ahí pensamos en un rash urticarial, ¿no? Si no hay ronchas ni dermografismo, tenemos que pensar que es un rash solamente eritematoso. Y por último tenemos las lesiones que son vesículas o que evolucionan luego a lesiones costrosas o erosiones, normalmente pruriginosas, por eso se ven las erosiones, y ahí pensamos en un rash vesicular, ¿no? Que son, digamos, las lesiones que podemos encontrar en pacientes con COVID. Estos patrones clínicos se han asociado a diferentes grados de severidad, de acuerdo a la evolución de la enfermedad y siguiendo una gradiente de la enfermedad menos grave, que pueden ser las lesiones acrales de eritema edema con vesículas o pústulas, que son los pseudosabañones, que lo encontramos hasta en un 19% de pacientes, con mayor frecuencia en pacientes jóvenes o pediátricos, ¿no? Y luego vamos a llegar a la manifestación más, digamos, que nos puede dar el pronóstico de mayor gravedad de enfermedad o peor evolución, que es la lívido o necrosis, que lo vemos hasta en un 6% de pacientes. De este grupo de pacientes que presentó lívido, reticularis, el 100% estaba hospitalizado o se hospitalizó en algún momento, ¿no? Mientras que los que presentaron los pseudosabañones, digamos que solamente un 10% de pacientes se tuvo que hospitalizar. Y eso lo podemos ver mejor acá, ¿no? Los pseudosabañones los encontramos sobre todo en pies, hasta un 84%, y en manos, en la región de los nudillos, ¿no? Y acá podemos ver que solamente 10% de los pacientes requirieron hospitalización. Normalmente se presenta después de que han presentado algún otro síntoma de COVID, ¿no? Los síntomas respiratorios. Luego, las lesiones vesiculares, urticariales o el eritema macular, las lesiones morbiliformes, son los que nos pueden indicar una severidad moderada, ¿no? También normalmente después de que ya presentó otro tipo de síntomas de COVID, y en este grupo se hospitalizó entre el 22 y 45% de pacientes que presentaron este tipo de lesiones.
Y por último, ya estamos hablando de las lívido reticulares, púrpura o incluso necrosis. Acá estamos hablando de que había un 100% de pacientes hospitalizados, ¿no? Se localiza en extremidades y región glútea, y estamos hablando de pacientes que van a tener mal pronóstico. Normalmente ya nos indica que hay algún tipo de trastorno de coagulación. Entonces acá llegamos a la conclusión de que el reconocimiento temprano de signos cutáneos que se asocian a mayor gravedad es esencial para el manejo oportuno de las complicaciones asociadas. Si nosotros temprano sospechamos cuando vemos un paciente con lívido reticularis de que va a evolucionar mal, nos va a permitir tomar las medidas preventivas que se puedan tomar, ¿no? Ahora empecemos a revisar lesión por lesión. Las lesiones acrales de eritema, edema con vesículas o pústulas, que se resumen como, o se conocen como pseudo-sabañones, la vemos en un 19%, ¿no?, de pacientes, de acuerdo a un reporte de serie de casos que se realizó en España, que es uno de los lugares donde más estudios de lesiones cutáneas se han hecho. Estas lesiones generalmente son unilaterales, ¿no? Se presentan sin antecedentes de exposición al frío, afectan las zonas acrales y las principales partes afectadas son los dedos de pies y manos. Esto de acá es importante, el antecedente de que no hay antecedente de exposición al frío, porque los sabañones están sumamente relacionados a exposición al frío y son pacientes que ya son bilaterales, ¿no? Morfológicamente son pápulas y máculas eritematoviolaceas con presencia de edema y posible evolución a ampollas. Adicionalmente pueden ocasionarse de dolor y prurito. Generalmente vienen acompañadas de dolor más que de prurito. Y estas lesiones se resuelven espontáneamente en 1 a 4 semanas. Aquí podemos ver, esto es lo que observamos generalmente, ¿no? Son lesiones que se localizan en la punta de los dedos, en la parte más distal, y en las articulaciones. Se ve muy eritematoso, hinchado o con edema, y que duelen al mover los dedos, ¿no? Estas lesiones pueden evolucionar y convertirse en lesiones tipo ampollas o ulceradas, más o menos en la misma localización, ¿no? Estos pseudosabañones son una manifestación bastante inusual del COVID. Se presentan principalmente en niños y adolescentes que tienen sintomatología leve y pueden ser un marcador de respuesta antiviral eficaz por parte del huésped. Quiere decir que el cuerpo está trabajando para eliminar el virus. Ahora, estos pseudosabañones también pueden aparecer sin otros síntomas de COVID, comúnmente en la población general, y característicamente aparecen con mayor frecuencia durante la evolución tardía de la enfermedad, por lo que podrían sernos útiles como marcadores epidemiológicos o como un posible signo de infección por COVID en pacientes pediátricos pausisintomáticos, ¿no? Aquellos pacientes que nunca presentaron síntomas pueden presentar al final de la infección estos pseudosabañones, y tendría que ser un llamado de alerta para ampliar un poquito los estudios, ¿no? Dentro de los mecanismos fisiopatológicos por los que se originan estas lesiones, se han descrito trastornos de la coagulación que cursen con aumento de los productos de degradación del dímero D y de fibrinógeno, y mecanismos inmunológicos que proponen que la causa principal de las lesiones compatibles con perniosis o pseudosabañones es la respuesta temprana del interferón tipo 1, la cual es una citoquina con función antiviral capaz de inhibir la liberación no controlada de citoquinas proinflamatorias. Ahora vamos a las erupciones vesiculares. El patrón vesicular consiste en la presentación de lesiones descritas en su mayoría como una erupción diseminada, que afecta principalmente tronco y extremidades, y son vesículas o pequeñas ampollas muy pruriginosas, pican bastante. Hay dos tipos de erupción vesicular. La diseminada, que es polimorfa o de aspecto variceliforme. Uno de los diagnósticos diferenciales podría ser varicela porque se parece mucho, y constituye la forma de presentación más frecuente. Y luego hay una erupción vesicular que está localizada a nivel de tronco, ¿no? Está mucho más delimitada y es principalmente monomorfa. O sea, las lesiones son todas vesículas y no vemos
lo que característicamente diríamos de una polimorfa, que son vesículas, costras, todo mezclado, que nos confunde con una varicela. Acá son todas vesículas muy parecidas. Según el reporte de casos, su incidencia en pacientes con COVID ha sido del 9%. Las lesiones vesiculares se observan en etapas tempranas de la enfermedad y se asocian con la fase activa de la misma. Se ve tanto en niños como en adultos. Estas lesiones suelen presentarse en formas leves a moderadas de la enfermedad. Digamos que si estamos subiendo en nuestra escalera de presentación, este sería nuestro segundo escalón. Se postula que los cambios histopatológicos referentes a degeneración vacuolar y apoptosis de queratinocitos que se presentan en pacientes con infección por el SARS-CoV-2 y exantema variceliforme puede ser secundario a daño citopático directo por el virus sobre los queratinocitos. ¿No? Aquí vemos una erupción que es variceliforme. Si notamos bien, tenemos lesiones que son ampollas, tenemos lesiones costrosas y está localizada en este caso en tronco, que es donde se tomó la foto, ¿no? Entre los diagnósticos diferenciales se deben incluir el herpes simple, el eritema multiforme y las enfermedades ampollosas autoinmunes. En este caso las ampollas son un poco más pequeñas, ¿no? Y siempre es recomendable realizar el test de SANC o el PCR para varicela zoster, para descartar enfermedad herpética, ya que se han descrito reactivación de herpes en pacientes con COVID-19, debido a la baja de la inmunidad. Siguiendo nuestra escalera, vamos al exantema urticariforme. El patrón de la lesión es similar a la urticaria. Se ha reportado en un 19% de pacientes. Es una erupción cutánea eritematosa diseminada con predominio a nivel de cara, tronca y regiones acrales, que respeta palmas y planta. Y como casi todas o todas las lesiones urticariformes, está acompañada de prurito. Característicamente pica mucho, ¿no? Estas lesiones urticariales pueden preceder a los síntomas de infección por COVID-19, por lo que podrían fungir como una pista de diagnóstico temprano, o también podrían aparecer con los síntomas sistémicos en las formas moderadas de enfermedad. Como anécdota, yo tuve una paciente que empezó con unas lesiones urticariales, empezó con una urticaria que nunca encontramos la causa, la fuente. Muchas veces en la urticaria no se encuentra. Y ella, también personal médico, se hizo su examen de rutina de COVID, ¿no? que se los hacían una vez al mes, y salió positiva. En ese momento ya logramos asociar las lesiones de urticarias con el COVID, y ya felizmente realmente nunca hizo síntomas respiratorios y pasó por una enfermedad leve, ¿no? Las lesiones son así, son las típicas lesiones de urticaria. Son unos abones, ¿no? Evanescentes, muy pruriginosos, localizados en todos lados. Acá también van a presentar dermografismo positivo. Se rascan y van a aparecer las lesiones, o se hace el test de dermografismo y aparecen las lesiones. A pesar de ello, la mayoría de las lesiones urticariales y máculopapulares pueden no ser muy útiles para el diagnóstico del COVID, ya que pueden tener muchísimas otras causas. La urticaria es una de las, en general, la urticaria es una de las patologías más difíciles de tratar y más difíciles de encontrar la causa, ¿no? Dentro de las causas, las reacciones farmacológicas deben ser un diagnóstico diferencial importante a considerar, sobre todo si el paciente ha estado tomando ya el tratamiento, ¿no? Sin embargo, los pacientes con lesiones urticariales deben ser evaluados cuidadosamente por la posibilidad de infección por COVID y por la posibilidad de complicaciones asociadas a angioedema, al ser una reacción que tiene mucho trasfondo con inflamatorio. También tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Vienen las lesiones maculopapulares. Es uno de los patrones dermatológicos que se asocian con mayor frecuencia al COVID y se ha reportado una incidencia en 47%. Se caracteriza por una erupción de distribución cefalocaudal. Está constituido por máculas y pápulas eritematosas, perifoliculares en algunos casos.
Se puede acompañar de descamación en etapas tardías de la evolución de las lesiones. Normalmente todo tipo de enfermedad inflamatoria o lesiones en piel, una vez que pasa la etapa inflamatoria, producen descamación, ¿no? Lo que vemos es esto, son unas lesiones que nos dan el aspecto de empedrado, ¿no? De repente no hay tanto eritema, pero si uno ve, va a notar unas pápulas o micropápulas, y si pasan los dedos, la sensación de piel es áspera. Es una piel bastante áspera, que puede confundirse también con muchas otras patologías. Esta erupción maculopapular se presenta de manera simultánea con otros síntomas de COVID y en menos frecuencia se puede presentar después de los síntomas generales o más frecuentes, ¿no? Esta se ha visto asociada a enfermedad por COVID-19 de evolución moderada a grave y se han reportado en pacientes tanto pediátricos como adultos. En el contexto del COVID, el efecto citopático directo sobre los queratinocitos puede explicar la presentación de este patrón o lesión. Entonces, acá seguimos subiendo nuestra escalera de gravedad, ¿no? Las lesiones maculopapulares también se han descrito con una morfología similar a la pitiriasis rosada. Lo que normalmente uno busca o ve en una placa rosada es la placa primaria, que es eritematosa, que se llama lesión en diana, ¿no? Que si ven la imagen, es la más grande. A veces estas lesiones maculopapulares pueden tener un inicio muy parecido a la pitiriasis rosada, con una placa primaria muy parecida, ¿no? Eritematosa con descamación fina o un medallón heráldico, que es como se conoce. Esto de acá va a evolucionar luego a las lesiones diseminadas más pequeñas, que son unas pápulas eritematosas con un eritema muy suavecito, muy rosado, ¿no? Esto podría deberse a la reactivación del virus herpes humano 6 por el COVID. Luego viene, que en realidad debería estar al final de la presentación, pero acá se me salteó, el lívido o necrosis. El patrón del lívido reticularis o necrosis es un patrón vascular que pone en evidencia las alteraciones de coagulación y el daño vascular con que se ha relacionado al COVID-19, en el que eventualmente pueden desencadenarse estados protrombóticos, los cuales pueden desarrollarse secundarios a la producción de interleucina 6, que pueden estar involucradas en la patogenia de la trombosis vascular a través de sus efectos sobre la agregación y activación plaquetaria o sobre la regulación de la angiotensina 2. Los mecanismos de reacciones de hipersensibilidad tipo 2 o mediadas por inmunocomplejos antígenos virales, los cuales pueden precipitarse y acumularse entre los vasos y también forman parte de los principales procesos que conducen a una lesión vascular, ¿no? Si vemos un paciente con lívido o ya propiamente con necrosis, acá hay que estar súper alertas, ¿no? Ya estamos hablando de que hay problemas en la coagulación y daño vascular, ¿no? Estos pacientes por lo general tienen una evolución bastante mala. La vasculitis en general puede afectar pequeños, medianos y grandes vasos. A nivel de la piel se caracteriza por lesiones livedoides, hiperémicas o violáceas con apariencia de red. Lo típico es ver como un enrejado, como si el paciente tuviera medias de malla, ¿no? En color morado. Esto es sumamente frecuente, se ve con mucha frecuencia en piernas, en extremidades inferiores y en región glútea, ¿no? También, o sea, como dije, se ve sobre todo en extremidades inferiores, pero también se pueden evidenciar en tronco, ¿no? Y estas lesiones pueden conducir a necrosis de la epidermis suprayacente, y los mecanismos implicados en esta disfunción microvascular pueden incluir la acción directa del virus en las células endoteliales junto a una respuesta inmune alterada, ¿no? Esto es lo que vemos, ¿no? Este patrón es el típico y característico de un lívido reticulares. Y se pueden evidenciar lesiones que nos dan un aspecto ya de necrosis, ¿no? Todavía de que hay fallos en la irrigación, como se ve en los dedos del pie. Normalmente estas lesiones empiezan en la parte más distal. Las lesiones en lívidos reticulares
reticularis pueden presentarse en cualquier momento de la enfermedad, pero su progresión a vasculitis cutánea papulonecrótica podría indicar las complicaciones que conducen a la oclusión vascular, coincidiendo con un aumento de la gravedad de la enfermedad. Se ha visto asociada a manifestaciones clínicas como hematuria y posible daño renal. Se considera como el patrón que está más asociado a mortalidad, en especial en pacientes adultos mayores con comorbilidades asociadas y en aquellos que presentan la forma severa de la enfermedad. La incidencia que se ha reportado es más o menos un 6%, y de este 6%, normalmente el 100% están hospitalizados, ¿no? Acá podemos ver otras lesiones distales que ya nos indican que podría haber necrosis incluso. Y en razón de una evaluación más amplia, ante la presentación de un patrón de lividonecrosis, se sugiere la realización de estudios de coagulación, conteo de plaquetas, valores de fibrina y dímero D, para no llegar a necrosis, ¿no? Por último, las petequias. Las petequias en realidad deberían haber estado justo antes del lívido, pero se me chispoteó. La erupción cutánea petequial secundaria, pequeñas hemorragias subdérmicas, podría considerarse como una manifestación cutánea del COVID-19. Estas lesiones aparecen en cualquier momento durante el curso de la enfermedad y se ven así. Tenemos que buscar tanto en el cuerpo, ¿no? Acá vemos un exantema petequial, y también tenemos que buscar en zona de mucosas, donde se puede el enantema, ¿no? Son pequeñas lesiones puntiformes muy rojas. Se localizan en tronco, glúteos, en las extremidades con tendencia a una distribución flexural o periflexural, como podemos ver acá en la zona inguinal, ¿no? Conforman una erupción que no desaparece con la presión. Se han reportado casos donde el exantema petequial, en el contexto del COVID, puede estar acompañado de trombocitopenia y haciendo una mímica de enfermedad por dengue en zonas endémicas. Acá esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos varias zonas de dengue y siempre tendríamos que estarlo, digamos, tenerlo en nuestro mapa, ¿no? Y esto nos retrasa al final el diagnóstico definitivo. Por lo que la infección de COVID o la posibilidad de coinfección de dengue y COVID, en especial en áreas tropicales donde pueden coexistir arbovirosis y COVID, debe sospecharse ante la evaluación de un paciente que tiene fiebre, sintomatología respiratoria y lesiones petequiales, ¿no? No solamente pensar en COVID, no todo es COVID. A veces, no todo es COVID, muchas veces hay otras enfermedades que estamos dejando pasar por... Como conclusión, los patrones de lesiones cutáneas descritas pueden apoyar el diagnóstico temprano de una infección por COVID y también ampliar el espectro de diagnósticos, ¿no? Dentro de los cuales destacan las coinfecciones por virus endémicos, como acabé de mencionar, o reacciones secundarias a medicamentos, sobre todo en las lesiones urticariales, debido a que no se puede excluir que en algunos pacientes los hallazgos cutáneos observados pueden representar reacciones cutáneas a los numerosos tratamientos utilizados para el COVID. Las manifestaciones cutáneas, a pesar de no tener un valor predictivo certero sobre la estratificación de gravedad de la enfermedad, nos pueden aportar datos que apoyen a la sospecha de un mayor riesgo de complicaciones asociadas. Definitivamente, si yo tengo un paciente que me presenta pseudosabañones, puedo estar relativamente tranquila, porque es algo que se presenta posterior a la infección y pasa solo, versus si tengo un paciente que tiene lesiones petequiales o si tiene lideos reticularis, ya tengo que estar mucho más alerta, ¿no? Pues es un paciente que probablemente evolucione mal. En algunos casos, los reconocimientos de las lesiones cutáneas descritas pueden ser de posible ayuda en la toma de medidas de prevención de contagio en pacientes pausisintomáticos o asintomáticos que presentan manifestaciones cutáneas asociadas al COVID, ¿no? En este caso, los niños pausisintomáticos con lesiones de pseudosabañones, que es algo que no se presenta con frecuencia en niños, podría ser una llamada de alerta para poder estudiar al niño y estudiar a todo su ambiente o sus personas cercanas, ¿no? Esto nos va a dar ventajas operacionales en el posible contexto de disponibilidad baja de pruebas de laboratorio, con el fin de brindar un tratamiento oportuno y limitar el contagio.
Entonces, la relación entre la infección por COVID-19 y el desarrollo de manifestaciones cutáneas aún necesita una mayor investigación y muchas más evidencias clínicas, ¿no? Todavía estamos en pañales en este tema. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Gracias, Angie. Si el auditorio tuviera alguna pregunta, por favor, para la doctora. Acá me habían hecho ya llegar unas preguntas antes que las puedo ir respondiendo. ¿Sí? Me preguntaron cuántos casos se han reportado en el Perú de rash producido por COVID y cómo diferenciarlos de otras lesiones comunes, ¿no? Reportes de casos de lesiones en Perú, solamente hay 5, como mencioné. Han sido todos varones. El caso de una adolescente de 16 años en un hospital de la Selva que tenía lesiones urticariales. 3 jóvenes entre 20 y 24 años, todos eran reservistas militares y todos presentaron lesiones papulopustulosas. Y un varón de 45 años que presentó lesiones papulopustulosas. No hay más reportes publicados de casos, con rash acá en Perú, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo de otras lesiones comunes? Depende del tipo de rash, en realidad, eso de diferenciarlo de otras lesiones comunes. Según lo que presente es lo que tenemos que sospechar y hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya lo respondí durante la exposición, porque si ponerme a responder uno por uno, va a ser otra exposición. Doctor ¿No? Olivares, está levantando la mano, me parece. Doctora, buenas noches. La felicito por su brillante exposición. Yo quería preguntarle si por las vacunas existe el reporte de lesiones dermatológicas. Existe, lo único que se ha observado es la lesión típica de cualquier vacuna en el sitio de la inoculación, ¿no? Se ve eritema, se puede ver un poquito de edema y calor local. No tengo reportes de erupciones dermatológicas generalizadas por post-vacunales, ¿no? Bueno, yo tengo un casito, ¿no? Casualmente el caso de mi esposa, que ella se vacunó, por ejemplo, un viernes, normal, todo normal, y a los 2 días, por decir el día domingo, después de comerse unos mariscos y pescado, como a la hora se encendió en la cara, ¿no? Con lesiones así tipo rash, tipo eritema, un eritematoso, pero también con edema y engrosamiento de la piel. Eso es una urticaria, es un rash urticariforme. Ajá. Entonces, bueno, tuve tratamiento, pero mejoraba, no mejoraba al comienzo con antihistamínicos. Después fue atendida por el doctor Jay Gutiérrez de la clínica. Entonces, se le pudo mejorar con alta dosis de prednisona, ¿no? Entonces estuvo mejor, pero después le quedó como una sensibilidad que cada vez que comía cierto tipo de comidas, otra vez le salía el rash. ¿No? Hasta que ha sido sometido últimamente pues a una dieta estricta, ¿no? De comer solamente papa, arroz, pan, camote, ¿no? Pollo, nada más. Solamente con esa dieta se ha podido controlar. Ahí quedará la duda siempre, ¿no? De si fue efectivamente por la vacuna. Normalmente los rayos urticariales son inmediatos o casi inmediatos al agente causante, ¿no? Claro. Si me dice que ha comido mariscos, es más probable que se asocie a la ingesta de mariscos y pescados que a la vacuna que fue 2 días antes, ¿no? Y sí siempre se recomienda para los problemas de urticaria, no asociarlos, o sea, no dar solamente tratamiento médico, sino siempre asociarlos con una dieta
baja en alergenos, ¿no? Yo tengo Claro. una lista kilométrica de cosas que normalmente mando en pacientes que tienen urticaria para lograrla controlar y luego poder hacer el reingreso de los alimentos poco a poco. Ah, ok. Gracias, Ujú. gracias, doctora. Casela. Está con el micro. Allá. Sí, doctor, muy buenas noches, ¿qué tal? Doctor, muy buenas noches, ¿qué tal? No sé si se Hola. me escucha, ¿se me Sí, escucha? sí. Sí, sí. Adelante. Te ha silenciado. Estás en silencio. Ah, mil disculpas, doctor, ahora sí. Bueno, ante nada, doctora, muchísimas gracias por la exposición. Y justo a propósito de la consulta que hacía el doctor con respecto al tema de las vacunas, bueno, comentarle, doctora, que yo trabajo en el área de vacunación justo en el tema de COVID-19 y comentarle que de todas maneras, justo tal cual como usted mencionó, los eventos relacionados a rash asociado a la vacunación suelen suceder entre los primeros 15 minutos posteriores a la vacunación, ¿no? Pero verdaderamente estos casos son muy pocos, por lo menos en lo que hemos tenido la casuística hasta ahora, suelen ser rash como urticarias, ¿no? Pero sí, sí, me gustaría consultarle, doctora, que lo que comenta justo el doctor, nos comentan muchos pacientes que vienen para su segunda dosis, y es el hecho de que este rash a veces se perdura o reincide con algunos tipos de alimentos posteriores a cuando ya ha sido resuelto. Y no sé qué tenga que ver verdaderamente, ¿no, doctora? Yo normalmente se lo explico a mis pacientes así, pues es la forma más fácil que se me ocurre explicar, ¿no? Cuando hay algún proceso que nos altere el sistema inmunológico, como puede ser una reacción alérgica, el sistema inmunológico permanece alterado, ¿ya? Va a decir que permanece alterado y va a reaccionar a cualquier irritante o cualquier alergeno, pero por más que uno no sea alérgico a ese alimento o a ese agente específico, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer entre los antihistamínicos, a veces los corticoides, que prefiero yo dejarlos como mi última línea de tratamiento, y la dieta, es tratar de calmar al sistema inmunológico para que no reaccione a cualquier cosa como si fuera un agresor. Entonces, en estos casos me funciona muy bien darle una dieta, ¿no? De verdad que es una lista inmensa de dieta que nos va a ayudar a mantener el sistema o las reacciones un poquito a raya, ¿no? Nos va a mantenerlo calmado para que sumado con los antihistamínicos podamos regresar a su normalidad, ¿no? Las reacciones de urticaria pueden aparecer en realidad por cualquier cosa y muchas veces ni siquiera se conoce la causa. Entonces, si conocemos en este caso la causa que puede ser la vacuna, y hay que tratarla exactamente igual, ¿no? Antihistamínicos y dieta estricta hasta que logremos controlarla. ¿Tú pasas el Muchas agua? gracias, doctora. Tú pasas el agua, adelante. Gracias, Enrique. Doctora Siriani, muy linda su charla, muy instructiva, la felicito. Me quedaron algunas inquietudes al respecto. COVID, como muchas enfermedades virales, condicionan dos momentos. Uno que es el momento de lo que se puede llamar la fase viral, y un segundo momento que es la fase inmune, en la que COVID, así como hepatitis y muchas otras enfermedades virales, desencadena un fenómeno inmune. Y este fenómeno inmune es muy probablemente indeterminado en el tiempo. Y entonces podríamos tener una reacción de inflamación de cualquier tejido, incluida la piel. Las reacciones de tipo hiperérgica se dan en la piel entonces en cualquier momento de la fase inmune, y mi pregunta está orientada a qué examen de laboratorio se sugiere en un paciente que hace una manifestación dermatológica, llámese cualquiera de las modalidades que usted ha explicado, para poder conocer si todavía
estas manifestaciones son expresión del periodo de estimulación de la autoinmunidad del paciente y si es que requeriría tratamiento para la inflamación en términos generales. Quisiera saber su opinión a este respecto. A ver, gracias. Exámenes específicos para la manifestación todavía no, o sea, no han hecho reporte, no sé si se han hecho estudios o están en proceso para ver exámenes específicos para las manifestaciones de la inflamación, que es básicamente lo que se ve, ¿no? Lo que se está estudiando o los exámenes de laboratorio que se sugieren son los que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial con las diferentes patologías que tenemos que tener en el, digamos, en nuestro esquema mental, ¿no? Con la reacción inflamatoria tan grande probablemente todo nos salga alterado. Lo que habitualmente nosotros estudiamos para ver reacciones alérgicas, que está dentro de ellos el IgE, probablemente también nos salga alterado. Entonces ahorita no tengo nada específico como para pensar y poder, no sé, descartar que sea específicamente por COVID o por la reacción inflamatoria en ese momento, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Creo que la doctora... ¿Alguien más? Me interrumpe, por favor, porque no veo toda la... Por acá me mandaron otras preguntas. Bueno, una pregunta era, ¿cuáles son las lesiones dermatológicas más frecuentes que se presentan en pacientes con COVID? Creo que ya lo respondí, ¿no? Y la que más frecuentemente se observa son las lesiones maculopapulares, hasta en un 47% de los pacientes. Tengo otra que es, ¿qué estudios iniciales se deberían hacer para el diagnóstico de rash producido por COVID? En realidad, los estudios iniciales van sobre todo por la clínica y luego es que, ¿cuál es la evolución? ¿No? Si yo veo un lívido reticularis, voy a tratar de hacer todos los estudios que tengan que ver con coagulación y trastorno de coagulación para poder o tratar tempranamente o tratar de prevenir ese tipo de cosas, ¿no? El rango de edad en que se presentan las lesiones también es otra pregunta. Son sobre todo en adultos jóvenes, es lo que se puede observar, pero eso varía según el tipo de lesión, ¿no? Y tengo por acá la epidemiología de las lesiones dérmicas en pacientes pediátricos con COVID y su relación con el síndrome de Kawasaki, que se pensó en un inicio que el COVID podía producirnos un síndrome de Kawasaki, porque ambos tienen su trasfondo viral, pero se ha concluido que en realidad no es un síndrome de Kawasaki, perdí mi plagio. No es un síndrome de Kawasaki, porque no se presenta toda la sintomatología de Kawasaki, ¿no? Está más orientado al síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, y tampoco es que lo veamos con mucha frecuencia, ¿no? Se ve en un 14.7% de casos aproximadamente por cada 100.000 habitantes. Los datos hasta ahorita son sumamente limitados, ¿no? En Italia, que se presentaron algunos casos de esto, se calculó que había un niño con un síndrome inflamatorio por cada 1.000 habitantes. Doctora, muchísimas gracias por la exposición. En verdad, vemos pacientes COVID, pero no había tenido la oportunidad de leer o averiguar tanto acerca de las manifestaciones cutáneas. Creo que la exposición ha sido muy esclarecedora en algunos aspectos. Le agradezco la participación. Con usted estamos retomando
las actividades académicas en la Clínica Javier Prado. Invito a todos los médicos a participar en ese tema de este tema y otros de su interés. Y bueno, si no hay mayor pregunta, para agradecer a la doctora y despedirnos hasta la próxima oportunidad. Creo que me congelé, ¿no? ¿Me congelé yo? Hola. Usted no, doctor, la imagen es que está congelada. Usted. Disculpen, doctores, buenas noches. Antes de ok, quería dime. hacer la última pregunta, a la cereza de la exposición tan bonita que ha tenido la doctora Siriani. Doctora, de todos los casos que usted ha visto en este tiempo, desde que comenzó la pandemia, ¿qué caso le ha impresionado? Y quisiera que lo comparta para nosotros, para enriquecer nuestra experiencia. O sea, en realidad el caso que más me llamó la atención, ¿no? Porque, digamos que me abrió un poquito los ojos, fue el de esta colega que comenté, que presentó una urticaria y fue su única manifestación de COVID, ¿no? Ella es muy amiga mía y me llamó desesperada porque le picaba todo le picaba. Y le mandamos, nunca se nos pasó por la cabeza que podía ser COVID. Le mandamos dieta, le hemos tratado con antihistamínicos, ha estado comiendo papa hervida más o menos 2 meses, hasta que se hizo, no menos, un poco menos, hasta que se hizo el examen de rutina, porque ella trabajaba viendo pacientes COVID en emergencia, se hizo su examen de rutina y salió positiva a COVID, ¿no? Ahí es que recién se me abrieron los ojos y dije, no, acá no nos podemos centrar solamente en la parte respiratoria, ¿no? Es una enfermedad multisistémica que nos manda señales diferentes y nosotros tenemos que empezar a ver todas las señales de alerta, ¿no? Como mencioné, muchas veces la urticaria ni siquiera tiene síntomas respiratorios, como fue este caso, ¿no? También es indicador de una enfermedad leve a moderada, pero es algo que nos puede llamar la atención. Llamar la atención si es un paciente que ya tiene tratamiento sobre la medicina que le estamos dando también, ¿no? Porque en un inicio se trató con tanta cosa del COVID que se presentaban mucho de ese tipo de reacciones alérgicas. Entonces también para abrirnos los ojos y pensar, no puedo sobremedicar al paciente porque puedo producir otra serie de problemas, ¿no? Gracias, doctora. Muchas gracias. Ok. Ok, doctora. ¿Se congeló? Participar. Doctor Solórzano, creo que su audio está un poco, su internet está fallando un poco. Se escucha entrecortado. Se congeló de nuevo. Sí, creo que es la conexión a internet. Me despido de todos. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a participar. Ha sido un gusto. Encantado, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora, por la exposición. Excelente, muchas gracias.